Muy buenos días, el tema de hoy es siervos. Vamos al libro de Génesis capítulo 24 del 2 al 10. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia de esta tierra él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su amo debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Tremendo en esta historia cómo Abraham confía en su siervo. ¿Cómo confía en su siervo para irle a traer hijo para una mujer para su hijo Isaac? Y este siervo aún acata las órdenes que le da Abraham, cómo debe ser para que pueda traer esta mujer y cuáles son las indicaciones para que pueda venir con esa mujer, en la cual él no podía devolverse para su casa, para ese lugar, sin traerla a esta mujer. Pero es un siervo obediente en el cual fue criado directamente formado por Abraham, un hombre en el cual el Señor lo usó para llevar y traer a su hijo Isaac, una mujer de la tierra de donde pertenecía Abraham. Pocas veces nos consideramos como siervos, pero a eso hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor nos enseñó a servir y no a ser servidos. El mejor ejemplo siempre lo encontraremos en Jesús de Nazaret. En el siervo de Abraham vemos a un siervo con características ideales, las características que debemos tener usted y yo para realmente ser siervos, ya que a veces procuramos o pedimos cargos o nombres o títulos dentro de una iglesia, pero ni siquiera cumplimos con las normas dentro de la iglesia en la cual nos habla la palabra. Y es que el Señor busca siervos ideales, y lo que la Biblia nos enseña a ser esos siervos fieles. Y ese era este siervo que tenía Abraham. Y aquí en este pasaje encontramos en el cual este es el siervo ideal. ¿Y qué hace un siervo ideal? Y ahí lo encontramos en el versículo 2 y 3, en el cual nos habla y nos dice acá el Señor, y dice: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mis muslos, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. O sea, había una norma en las cuales esas mujeres no podrían pertenecer a la familia de Abraham, mucho menos para con su hijo. Y él que se comprometió a servir, a hacer el propósito. En nuestras vidas abundan los compromisos, y hay veces como que sacamos excusas para no cumplir el compromiso con el cual el Señor nos manda. Hay veces queremos mandar, pero no queremos que nos manden, no queremos obedecer. Hay veces queremos dirigir, pero ni siquiera aceptamos una orientación y una dirección de nuestros líderes o pastores, o muchas veces de las personas bajo los cuales estamos bajo su mando. Y debemos comprometernos primeramente en amor. Y en amor es comprometernos a lo que el Señor ya tiene para usted y para mí, ya que un siervo ideal hace un sacrificio, y ese sacrificio fue el que hizo este hombre. El sacrificio lo encontramos en el verso 10, y él dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, en la ciudad de Nacor. No encontró ninguna excusa para no ir. Solamente tomó los camellos, los regalos que iba a llevar, y aceptó la tarea sin excusa. Él no se excusó. Y hay muchas razones por qué hay veces nosotros debemos servir primeramente al Señor, ya que si nosotros servimos con sujeción, obediencia, autoridad, sin renegar, veremos la bendición del Señor en nuestras vidas. Él se expuso por su Señor, él lo hizo porque el Señor se lo pidió, y encontramos aquí en la palabra que él es un siervo ideal, es un siervo responsable. ¿Y cómo lo encontramos en este mismo capítulo, en el verso 23? En el verso 23 lo encontramos
qué fue lo que él hizo para su Señor, perdón, en el verso 33 lo encontramos. Y dice así: y le pusieron delante que comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Ahí fue cuando prácticamente él, hasta que no se responsabilizó por el mensaje que le había mandado su señor Abraham, no encontró paz en él. O sea, donde el lugar donde él había llegado le ofrecieron comida, pero aún así él estaba más preocupado por conocer la mujer que él iría a llevarle para su hijo, el amo de su hijo, que era Isaac. El siervo ideal representa bien a su Señor. Debemos ser responsables en representar a Dios en todo lugar. Hay momentos en los cuales usted y yo pensamos: pero ¿por qué me toca esta situación? ¿Por qué me toca vivir aguantarme este jefe, esta compañera, este compañero, este trabajo, esta situación? Pero no miramos qué es lo que el Señor está trabajando en usted y en mí, sino miramos más las excusas, miramos qué es lo que el Señor quiere hacer en otras personas y no lo que Él quiere hacer en usted y en mí. Ya que él fue un siervo ideal, y el siervo ideal es anónimo. Él era un hombre que solamente iba enfocado en lo que el Señor le decía, y él lo encontramos en este mismo capítulo en los versos 34 y 35. Y dice: entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, y siervos y siervas, camellos y asnas. Entonces, aún así, este hombre, el siervo, se presentó como el siervo de su Señor. ¿Quién era? ¿Usted de dónde viene? ¿Qué es el propósito? ¿Para qué viene? Entonces, como él aún explica el por qué va a ir y para quién era la persona a la que él estaba escogiendo y cuál era el propósito. No mencionó su nombre. En ocasiones buscamos reconocimiento, buscamos que nos reconozca a los demás. No, es llevar el nombre de Dios por el propósito en el cual el Señor nos está llevando a usted y a mí. Ya que este siervo es ideal, ya que es una persona diligente, él no dudó, él no pensó en cómo lo podría obrar o trabajar en otra situación, ¿no? Y en el verso 55 al 56 encontramos: entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Prácticamente ya había cumplido su tarea en ese lugar, y lo único que él tenía que hacer era irse y llevarle lo que la doncella a su amo, para que su amo se la presentara a su hijo. El siervo ideal es diligente. Usted y yo debemos de ser diligentes en todo. No dudar, no criticar, no murmurar, no renegar, solamente obedecer y ser diligentes en todo. Sí, hay cosas que a usted y a mí no nos gustan, no nos parece, pero hay veces no nos piden la opinión. Entonces lo mayor que usted y yo debemos hacer es entrar en oración, si hay carga, si hay lucha, si hay aflicción, y pedirle al Señor cambio y transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, a veces también en nuestro carácter. No se quedó a descansar más de lo necesario, aprovechó bien el tiempo. Hay tiempo para todo, por eso él aprovechó este tiempo. Él cumplió su misión y pudo haber engañado a Abraham. Fue honesto con su Señor y él no lo engañó en ningún momento. Volvió triunfante. Lo que Dios busca son siervos fieles e ideales para la obra del Señor, ya que Dios por medio de su palabra nos enseña a ser siervos fieles, pero también ideales en el propósito, en el llamado con el cual a usted y a mí nos ha llamado. Encontramos en este hombre, este siervo, cómo fue de diligente para con su Señor y cómo llevó a esta mujer de la misma tierra de Abraham, de su parentela, para con su hijo Isaac. Y como encontramos en el contexto de la palabra más adelante, cuando él se encontró, cuando la vio, Isaac supo que era ella, y ella lo vio y supo que era él, que era su esposo. Prácticamente como el Señor hace su obra tan perfecta. A veces nos ponemos a buscar en el mundo lo que creemos que nos beneficia o nos conviene, pero ni siquiera le preguntamos al Señor. Pero cuando tenemos el conflicto, el problema, la adversidad, vamos y lo buscamos y le preguntamos: Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué me pasó esto con esta mujer, con este hombre? ¿Por qué yo tuve que vivir esta situación? Pero una pregunta: ¿cuándo le preguntamos al Señor si esta mujer o este hombre era para mí o era el propósito de Dios? Nunca lo hacemos. Siempre le traemos el problema al Señor y que el Señor solucione este problema. Y así a veces nos creemos siervos. Usted y yo debemos ser siervos, pero conforme a la obediencia a la palabra, a lo que el Señor nos enseña. Ya que el mejor siervo que podemos encontrar es Jesucristo. Es el mejor siervo, que Él fue fiel y obediente, dice la palabra de Dios, que hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Él dice que fue exaltado hasta lo sumo, que el Señor lo recibió y está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Por qué? Porque fue un hombre obediente, diligente y fue un excelente siervo. Y usted y yo debemos ser a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y esos siervos a su imagen y semejanza, para la gloria y honra del Señor en Cristo Jesús. Amén y amén.